Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Miguel Ángel Trejo y en este video vamos a ver un poco sobre cómo llevar a cabo los procesos tanto de reclutamiento y selección de personal. En el material que les dejé en la actividad anterior, ahí pueden encontrar conceptos, pueden encontrar otros lineamientos que se deben considerar al momento de llevar a cabo estas actividades. ¿Sale? Aquí simplemente vamos a mencionar cuáles son las acciones en concreto que se deben realizar en cada uno de los pasos para estos dos procesos con el personal de la empresa. Vamos a iniciar entonces con el reclutamiento. Como recordaremos en el material que les dejé en la actividad anterior, nos dice que el reclutamiento es atraer. Cuando una empresa tiene una vacante, tiene un puesto disponible, pues obviamente necesita cubrirlo y para ello lleva a cabo el reclutamiento. ¿Sale? Entonces, quiere tratar de conseguir al mayor número de posibles candidatos para que ocupen ese puesto. Ajá. ¿Y de qué va a depender? Bueno, pues depende de cómo llevemos a cabo este proceso para que ese número de personas de posibles candidatos, pues sea un número lo suficientemente grande para poder encontrar al candidato adecuado, al candidato idóneo. De lo contrario, si nuestro proceso de reclutamiento no es bueno, pues seguramente nada más van a llegar uno, dos o tres personas. Y de entre ellos, pues vamos a tener que elegir a, al candidato que se quede a trabajar con nosotros. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en este proceso. La primera etapa nos dice que es la requisición del empleado. Y aquí abajito les dejé un pequeño ejemplo, ¿no? de cómo lo podríamos llevar a cabo. Nos dice que la requisición del empleado es simplemente un texto simple, en el cual el área que tiene la vacante le informa al Departamento de Recursos Humanos precisamente de esta situación y que requiere una persona para cubrir ese lugar disponible. Entonces, ese texto simple o ese comunicado simple hoy en día pues ya es de manera digital, pero pues si lo tenemos que redactar, así podría quedar, ¿no? Eh, Tendríamos que poner la fecha, tendríamos que avisar obviamente a quién va dirigido, que como habíamos dicho es a recursos humanos, y una descripción simple, ¿no? En la cual pues nos estamos refiriendo al área donde se tiene el puesto vacante, ¿sale? El nombre del puesto vacante que estamos solicitando y pues ya le ponemos si es que queremos que cuente con alguna característica, algún conocimiento en especial, pues las ponemos a continuación. Ajá. Una vez terminada esta descripción, pues ya únicamente firman el, el, el encargado o el gerente o el jefe del área donde se encuentra la vacante para darle pues, mayor seriedad a este texto. ¿Vale? Entonces es simplemente redactar eh, las características con las cuales necesitamos al nuevo empleado. El siguiente paso es el análisis de las fuentes. Las fuentes también, como ya habíamos visto o como nos indica la presentación anterior, eh, es simplemente definir dónde vamos a buscar al nuevo empleado. Ajá. Es decir, podemos buscarlo en dos fuentes distintas. Unas fuentes internas, es decir, buscar a ese nuevo elemento dentro de la empresa o buscarlo de manera externa. Ajá. Personas que vienen completamente fuera o extrañas a la empresa. Las fuentes internas, pues puede ser mediante una promoción, mediante un cambio, mediante un ascenso, ¿sale? Si es que vamos a abrir una sede, bueno, pues también realizamos estos movimientos, ajá, pero siempre es contando con personal que ya labora dentro de la empresa, ajá. ¿De qué va a depender? Bueno, pues va a depender del tipo de puesto que queramos
eh, cubrir para saber si lo podemos buscar dentro de la empresa o no. ¿Sale? Y las fuentes externas, pues aquí como nos menciona, pues tendríamos que ir a buscar a escuelas, en sindicatos, en bolsas de trabajo, para que podamos buscar a alguien extraño a la empresa y que forme parte de nosotros en esta nueva vacante. Las dos son funcionales, las dos sirven, las dos se aplican, simplemente es ver qué características se necesitan para el nuevo puesto y de ahí definir si conviene buscarlo dentro o conviene buscarlo fuera de la empresa. ¿Cuáles son las ventajas de que sea de manera interna? Bueno, pues que es un personal que ya está adaptado, que ya conoce a la empresa, que ya conoce a sus compañeros, que ya tiene una cierta rutina en el traslado de su domicilio a la empresa y que esto facilitaría su adaptación. Ajá. Por otra parte, desventajas, pues puede ser que si es un empleado que ya lleva muchos años, que ya puede tener ciertas mañas, que puede tener ciertas habilidades que no sean del todo conveniente para el nuevo puesto. Y en las fuentes externas, pues la principal ventaja es que tenemos un catálogo o tenemos una variedad mucho más amplia para buscar a la persona idónea y al personal adecuado para el nuevo puesto. El siguiente paso del proceso es los medios de reclutamiento. ¿Sale? Y aquí también, de igual manera, es simplemente decidir dónde vamos a anunciarnos para que los candidatos que quieran ocupar ese puesto pues se informen y se enteren de que en la empresa existe una vacante. Ajá. Pues su nombre lo indica, ¿no? Son los medios a través de qué canal vamos a informar a esos posibles candidatos. Y entre los más utilizados, los más comunes, pues tenemos el periódico, las redes sociales, en bolsas de trabajo digitales, en la página de internet de la misma empresa. Incluso podemos apoyarnos de empresas filiales o empresas asociadas para hacer nuestra publicación del anuncio. Y sí, estos que les mencioné son para un reclutamiento en fuentes externas, pero si lo vamos a buscar dentro de la empresa, entonces podemos hacerlo a través de folletos, a través de circulares, a través del correo institucional, informarle a los trabajadores, puede ser con lonas, con mantas, con anuncios pegados en las entradas de la empresa, para que las personas que quieran cambiar de puesto también se enteren. Y el último paso es la elección del contenido del reclutamiento, es decir, el anuncio en sí que se va a publicar eh, y para que obviamente todos los candidatos lo puedan ver. Aquí en este paso se debe considerar que básicamente o de manera muy esencial tiene que incluir información acerca de la empresa, es decir, el nombre, la trayectoria, a qué se dedica. Debe incluir también información acerca del puesto, ajá, actividades que va a realizar, el horario que va a manejar, em, conocimientos que se requieren. Y por último también debe incluir información acerca del perfil de la vacante, es decir, los conocimientos, habilidades y manejo de equipo que requiere la persona para desempeñar ese puesto, ¿no? La edad, si es que debe manejar idiomas, si es que requiere de algún título o documento adicional para que pueda ser contratado, pues entonces aquí es donde se especifica todo ese tipo de información. Además, es muy importante también poner datos de contacto, ya sea teléfono, redes sociales, correos electrónicos, para que el candidato pueda ponerse en contacto ah, con nosotros o con la empresa antes de acudir por si tiene alguna duda. Ajá. Y bueno, ahora pasamos al siguiente proceso, que es el proceso de selección. El proceso de selección eh, está compuesto por 7 pasos
Y hay que mencionar que no es el mismo proceso, es decir, em, el reclutamiento y la selección no es lo mismo. La selección es una vez que llegan los candidatos que obtuvimos a través del reclutamiento, pues vamos a empezar a elegir cuál es el candidato idóneo para que se quede a trabajar y a cubrir el puesto vacante. Entonces, muchas veces los confundimos, muchas veces pensamos que es uno mismo porque se hacen de manera continua y de manera inmediata. Es decir, una vez que termina el reclutamiento, de manera inmediata empieza el proceso de selección. El reclutamiento va a iniciar cuando la empresa tiene la vacante y va a terminar con la publicación del anuncio y con la llegada de los candidatos a la empresa a postularse para esa vacante. Pero la selección inicia exactamente donde termina el reclutamiento. Es decir, la selección va a iniciar cuando el candidato llega a la empresa con sus documentos a su primera entrevista. Y va a culminar, obviamente, con la contratación del mismo. Entonces vamos con el primer paso de la selección de personal, que es la entrevista preliminar. Esta entrevista preliminar es únicamente para crear el primer contacto entre la empresa y el candidato, ¿sale? Que se genera una primera impresión, ambos, nosotros del trabajador y el trabajador de la empresa, y sirve únicamente para corroborar datos de la solicitud de empleo o del currículum. Y en esta, su objetivo principal es determinar si el candidato es una persona seria para, para el puesto, ¿sale? Algunos ejemplos de preguntas, porque obviamente estamos hablando de una entrevista, pues es preguntarle sobre sus trabajos anteriores, preguntarle sobre las actividades que realizaba, preguntarle sobre la experiencia o conocimientos que tiene, ¿sale? Preguntarle sobre todo las expectativas que tiene en el empleo que solicita con nosotros, preguntarle pues qué tan difícil es su traslado del domicilio al lugar de trabajo, en fin, son preguntas más generales, no son tan técnicas o no son tan metidas en, en materia del puesto o de las actividades que va a realizar, pero con sus respuestas nos podemos dar cuenta si nos está mintiendo, si es que nos proporcionó información falsa o si realmente tiene pensado durar en el empleo o es simplemente un empleo que él no ve como algo temporal, ¿no? Entonces, aquí nos generamos esta primera impresión para saber si podemos seguir adelante con el proceso de selección. La siguiente etapa es la de investigación de referencias. En esta etapa tenemos que considerar tres tipos de referencias. La primera son las personales, que eh, hoy en día pues ya no se usan tanto, sin embargo pues hay empresas que todavía llegan a solicitarla. Ya no se solicitan porque pues son muy fáciles de conseguir, ¿no? ¿Por qué? Porque esas las expiden amigos, conocidos, familiares, alguien cercano al trabajador y pues obviamente siempre van a tener buena información, ¿sale? Las siguientes referencias son las laborales, que son las más importantes o las que más le prestan atención la totalidad de las empresas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí nos van a dar información del trabajador en sus antiguos empleos, ¿no? ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Cuáles eran sus actividades? ¿Cuáles eran sus metas? Si es que las llegaba, si es que tenía objetivos, el salario que percibía, en fin, todo lo relacionado a ese trabajador con los empleos anteriores. Y por último, no para restarle importancia, son las referencias, perdón, penales, que aquí es simplemente corroborar mediante un documento expedido por alguna autoridad oficial eh, si es que la persona se ha visto envuelto o involucrado en algún delito o en alguna situación que haya comprometido eh, su libertad o eh, su bienestar ante la sociedad, ¿no? Entonces, simplemente para corroborarlo y tener la certeza de que no ha cometido ningún acto ilícito. El siguiente paso es la entrevista formal. Ahora sí vamos a enfocar todas nuestras preguntas en
en el tema de trabajo y las actividades que se va a realizar. Es decir, esta entrevista es ya mucho más técnica y enfocada a los conocimientos que debe tener el trabajador para realizar sus actividades, ¿sale? ¿Qué le podemos preguntar? Bueno, pues qué maquinaria sabe operar, los procesos que sabe realizar, las actividades concretas que va a desempeñar, si es que conoce informes, documentos, procesos, ¿sale? Todo lo relacionado acerca de el trabajo en cuanto a conocimientos técnicos. Y una vez que se hace esa entrevista de selección, pues pasamos directamente también a las pruebas, porque esto va muy relacionada, ¿no? Y en las pruebas de empleo tenemos de tres tipos principalmente, ¿no? Em, las primeras pruebas son las de aptitud, en las cuales simplemente se quiere corroborar pues si el trabajador sabe leer, si puede redactar, si es adecuado para hacer operaciones matemáticas, en fin, son de conocimiento general. Ajá. Algunas de las pruebas pues son de memoria, de habilidades manuales, series numéricas, series de escritura. Entonces, son pruebas sencillas, pero que nos ayudan a corroborar el nivel de conocimiento general que tiene el candidato. Las siguientes son las de capacidad, que pues aquí es simplemente corroborar lo que nos dijo en la entrevista formal que sabía hacer. Pues si nos dijo que conocía los estados financieros, bueno, pues entonces le damos la información para que haga uno. Ajá. Si nos dijo que sabía manejar un sistema computacional, bueno, lo llevamos a la computadora a que nos haga un pequeño programa o que nos explique cómo funciona ese programa. ¿Sale? Si nos dijo que sabía operar maquinaria industrial, bueno, pues lo llevamos a que nos diga en físico cómo funciona una máquina, cómo se puede operar. ¿Sale? Es corroborar en la práctica los conocimientos que nos dijo que tenía. Y por último, las pruebas de temperamento. Aquí se hacen test psicológicos o psicométricos, ¿vale? En los cuales pues se pretende evaluar el, el grado de madurez o el grado de estabilidad mental que tiene el trabajador y cómo reaccionaría ante cierta situación. Por lo tanto, se hacen ejemplos o se hacen ejercicios de proyecciones, de objetivos, de metas, casos prácticos, dibujos, este, que conteste alguna situación hipotética en la cual pues obviamente se pueda hacer este tipo de evaluación. Después de las pruebas tenemos un examen médico. El examen médico, pues como su nombre lo indica y como podemos imaginar, pues es simplemente para detectar enfermedades o algún padecimiento que tenga la persona y que le impida desempeñar las actividades en el trabajo. Lesiones, enfermedades crónicas, adicciones, tendencias hacia sufrir alguna, alguna lesión, alguna complicación física. Después tenemos ya la entrevista final. En esta entrevista final pues es simplemente eh, afinar los últimos detalles. Por lo regular a esta entrevista únicamente llegan dos o máximo tres candidatos. Si no es que ya nada más el candidato final, el que se va a quedar con el puesto. Si es que todavía llegan más de una persona, pues entonces se hacen pruebas y entrevistas más específicas, ¿sabes? Sobre el tema que se pretenda cubrir o sobre el puesto del que se está buscando el candidato. Pero si ya nada más llega una persona, pues es simplemente para dar las últimas recomendaciones acerca del empleo, ¿no? Incluso contestar dudas, si es que tiene alguna dificultad, pues que la haga saber. Se le da toda la información acerca de su contratación, de la capacitación, del lugar de trabajo, de dónde se tiene que presentar, dónde debe hacer los trámites, los documentos que debe llevar. Y por último tenemos la contratación, que en la contratación pues obviamente es simplemente darle la formalidad a la relación laboral que va a existir entre el patrón y el trabajador. Es decir, se firma el documento donde pues ahora sí ya hay una relación laboral legal entre estas dos entidades. Ajá.
Y en este proceso pues ya únicamente se le entrega pues el uniforme, la credencial, las herramientas y se le da la información necesaria para que inicie sus labores. Ajá. Y bueno, ya nada más por último, para terminar, que cabe mencionar que estos procesos, tanto el de reclutamiento como el de selección, eh, los que les presenté aquí, pues eh, es un prototipo o es una propuesta simplemente. Va a depender de las etapas o de las fases que cada empresa implemente, pues precisamente el puesto, la experiencia que tenga la empresa al momento de hacer este tipo de reclutamiento y de selección, va a depender. No va a ser el mismo proceso para un trabajador con un rango o un empleo general que para un directivo. ¿Sale? Van a ir cambiando las etapas y puede incluso que se muevan, ¿no? Que primero hagan una y después hagan otra. Pero de manera general, estas son las etapas que se deben seguir en el caso de que queramos reclutar y seleccionar y obviamente contratar a un personal nuevo. Recuerden que este video lo deben utilizar para que puedan realizar la actividad que les dejé en la lección anterior. Entonces revísenlo y tomen lo que les sirva para que realicen su actividad y la puedan mandar. Sin más por el momento, que tengan excelente día. Hasta luego.